Pido ayuda económica para seguir construyendo. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a que sean generosas y respondan a la voz de Dios. Pido a los papás de esas muchachas que no impidan la obra de Dios, que no se interpongan entre Jesucristo nuestro Señor y su amada, su escogida. Comuníquense con nosotros. Hoy es la fiesta de todos los santos, la fiesta de la Iglesia. La Iglesia, en el catecismo de ahora, se habla de la Iglesia militante, que somos nosotros, la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. El Concilio de Trento habla nada más de la Iglesia triunfante y de la Iglesia militante. ¿Y dónde quedó la Iglesia purgante? Es que ya triunfó, ya ganó la batalla. Se está purificando, pero ya son las benditas ánimas del purgatorio. Como les he explicado siempre, el purgatorio es una parte del cielo. El limbo es una parte del cielo. La palabra limbo, ya lo he explicado mucho, es la orilla. Es un modo humano de hablar de un misterio, pero siempre será un misterio de amor. Entonces, militante somos nosotros, la Iglesia militante, que es luchadora, guerrera, peleonera. ¿Contra quién? Contra el demonio, el mundo y la carne, contra las potestades del infierno, y con la promesa de Cristo que no prevalecerán contra ella. No. Quiero repetir lo que dice el Concilio de Trento, que es pues el concilio dogmático más importante de la Santa Madre Iglesia. No que los otros no sean importantes, los dogmas son maravillosos, pero es simple y sencillamente puntualizar la fe de la Iglesia. Eso hizo el Concilio de Jerusalén, de los apóstoles, que no nos obligasen a nosotros, los romanos, los paganos, a circuncidarnos, a observar las leyes de los judíos. El Concilio de Nicea simplemente puntualizó, puso los puntos sobre las íes. Eso se llama definir, determinó, ¿verdad?, la fe de la Iglesia, que Jesucristo es verdadero Dios, que el Padre y el Hijo son consustanciales. Los siguientes concilios hablan del Espíritu Santo, que también es Dios, que así lo ha creído siempre la Iglesia. Luego definen más, puntualizan más, determinan más. ¿Quién es Jesucristo? Es una sola persona, la persona divina, no existe la persona humana de Jesucristo. Luego determinan, repito y repito, definen, puntualizan que Jesucristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina, y consiguientemente tiene dos voluntades. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tiene voluntad divina y voluntad humana. Son importantísimos esos concilios.
son dogmáticos y anatematizan, excomulgan al que no esté de acuerdo. O sea, dicen sencillamente, el que no acepta estas verdades, que siempre ha creído la Iglesia, está fuera de la Iglesia. La excomunión no es un capricho de la autoridad eclesiástica, es la constatación de un hecho. Quiero hablar ahorita, pues, el Concilio de Trento puntualizó, definió, puso en claro, de una manera completa, lo más completa posible en el siglo XVI, la fe del pueblo cristiano, que siempre ha creído su contenido y es la base de los antiguos manuales de teología que han desaparecido. El día de hoy, la teología que se enseña en los seminarios, en todo el mundo, mis hermanos, es historia de la teología, es teología bíblica, como lo han hecho los protestantes por 500 años. No es teología especulativa, escolástica. El hecho de pronunciar la palabra escolástica te marca. Escolástica, la desprecia todo mundo. El escolasticismo. Un poquito menos cuando hablamos de teología tomística o teología tomista. Digo un poquito menos, pero es lo mismo, la desprecian y la quitan, la prohíben. El Concilio Ecuménico Vaticano II lo dice expresamente, debe ser él mismo, ¿verdad? Debe ser interpretado a la luz de todos los concilios. Nico, eka, coco, nico, la, lulu, vico, flo, la, tri, va. Esas son las iniciales. 21 concilios. Y hablé también del, digamos, el concilio de los apóstoles en Jerusalén. Ahí en el Concilio Vaticano II se habla de la teología dogmática, siguiendo a Santo Tomás como obligatoria en los seminarios, junto con la filosofía perenne, la filosofía escolástica. Nadie le hace caso al Concilio Vaticano II. Pues bien, el Concilio de Trento dice que la comunión de los santos, y eso es lo que hoy celebramos, la unión entre los bienaventurados que están en el cielo, en el purgatorio, digo bienaventurados, los que están en el purgatorio, porque eso ya no se van a ir al infierno, ya no. En cambio nosotros, los de la iglesia militante, nos podemos ir al infierno, claro que sí. Si despreciamos la gracia de Dios. Entonces, la iglesia triunfante y la iglesia militante están en unión. La unión en la iglesia militante es por los santos sacramentos. De hecho, una persona excomulgada, la palabra, al menos en castellano, lo está diciendo, no puede comulgar, o sea, no puede recibir los santos sacramentos, no. Aunque esté bautizada y confirmada, aunque esté casada por la iglesia, óigalo, aunque sea un sacerdote o un obispo o un cardenal, si está excomulgado,
no puede recibir los sacramentos, no debe. En eso consiste la excomunión, que es simplemente declarar, repito y repito, definir, determinar un hecho que esa persona cometió. Tú estás excomulgado porque cometiste un aborto. Eso es lo que te excomulgó. No fue la iglesia, fuiste tú. Toda persona que esté en pecado mortal está muerta. No se le quita, repito y repito, el bautismo, ni la confirmación, ni el matrimonio, ni el sacramento del orden sacerdotal. No se le quita. Sigue siendo sacerdote, aunque esté en el infierno. Sigue siendo bautizado, aunque esté en el infierno. Sigue siendo confirmado, aunque esté en el infierno. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal imprimen un carácter, una marca indeleble. Aún en el infierno serás sacerdote para mayor vergüenza, para mayor castigo, porque al que mucho se le da, mucho se le ha de pedir. Pero hay una ambigüedad que anda ahorita en la iglesia por todos lados. Yo di 50 predicaciones sobre las ambigüedades, los equívocos, que son todo lo contrario de los dogmas. Los dogmas, ¿qué hemos dicho? Son fijar, determinar, puntualizar lo que el pueblo cristiano cree. Las ambigüedades, los equívocos son diabólicos, son mentiras. Se podría decir, son verdades a medias. Pero ya dijimos el día de Cristo Rey, que el reino de Cristo, fíjense cómo comienza el prefacio. Regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae, amoris et pacis. Nos da las cualidades, 7 cualidades del reino de Cristo aquí en la tierra, de la iglesia. Pero ¿cuál es la primera? La verdad. La verdad. Lo contrario al reino de Cristo es la mentira, el falso. Y la ambigüedad es una verdad a medias. ¿Cómo que es verdad a medias? Sí, tiene algún elemento de verdad. Pero en eso consiste la tentación. ¿Qué es la tentación? Una cosa mala disfrazada de cosa buena, o sea, con apariencia de cosa buena. ¿Cuál es este equívoco, esta ambigüedad de que quiero hablar? Se dice que los que están en pecado mortal son miembros de la iglesia. Entonces puedo cometer pecados mortales y sigo siendo miembro de la iglesia. Se dice, están en la comunión de los santos. Entonces sigue pecando, no te pasa nada. Tú estás en la comunión de los santos. El Concilio de Trento clarísimamente nos dice lo contrario. O mejor dicho,
define, puntualiza, determina. Un miembro de la iglesia militante, si comete pecados mortales, se convierte en un miembro de la iglesia muerto. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 de San Juan: yo soy la vid, la parra, la uva, vosotros sois los ramos, o sea, los sarmientos. Si un sarmiento no está unido con el tronco de la vid, se seca y lo echan al fuego. Son miembros separados de la iglesia. Entonces, ¿están en la comunión de los santos? No están en la comunión de los santos. Simplemente llevan la marca, el carácter de los sacramentos que los hizo un tiempo miembros de la iglesia. Pero ellos se separaron por el pecado mortal y no reciben ningún mérito, ninguna gracia de los triunfantes ni de los militantes. No. Y el día en que mueran, se van a ir al infierno. Y ahí seguirán siendo bautizados, confirmados, sacerdotes, obispos, porque están marcados. Pero, repito, para su vergüenza, para mayor humillación, para mayor pena, castigo, sufrimiento, de que traicionaron la gracia de Dios. Entonces, no les crean a esas medias verdades o medias mentiras. Es como una expresión que se usa, ¿verdad? Dice en el Evangelio, cuando nuestro Señor está explicando quién es nuestro prójimo, un hombre pasaba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Yo les pregunto, ¿cómo sigue el Evangelio? ¿Estaba muerto o estaba vivo? ¡Estaba vivo! Claro que sí. El samaritano bueno, no los sacerdotes ni los levitas malos, lo curó, le puso aceite y vino en las heridas, lo subió a su burrito, lo llevó a una posada, pagó. Estaba vivo. Pero se usa la palabra medio muerto, pero no es exacta, porque si está muerto, no está vivo. Es una contradicción, pero se usa en el lenguaje y lo usó nuestro Señor. Pero la realidad, no existe una persona que esté viva a la mitad o muerta a la mitad. O está muerto o está vivo. Es un misterio la vida, sí. Y tiene un margen entre la vida y la muerte. Por eso siempre se les da la absolución bajo condición. Si capax es, si eres capaz de recibirla, yo te absuelvo. Y nos dice la doctrina de la Iglesia que se debe dar la unción de los enfermos, que perdona los pecados, ¿sí? A pesar de que aparentemente ya estés muerto. Pero ahí está viva esa persona.
Es un misterio, repito. El alma es espiritual. Y los órganos del cuerpo son eso, órganos, instrumentos, nada más. El cerebro no es el alma. Las manos no son el alma. Son instrumentos. Cuando la madre toca el órgano, sus dedos son instrumentos. Pero la que toca el órgano es ella. Es su persona, es su alma. Sí. Que a través del cerebro, los órganos ejecutivos, los dedos son ejecutivos, ¿eh? Tocan el piano, tocan el órgano, pero es ella la que toca, es su alma la que toca. Eso es un misterio, ¿eh? Es un misterio. La Iglesia lo utiliza como comparación de la encarnación del Hijo de Dios, que es Dios y hombre verdadero, así como nosotros somos alma y cuerpo. Un misterio, repito, de amor. Un misterio de amor inmenso de Dios. Somos la maravilla de Dios, la creación de Dios. Pues fíjense bien, no existe medio muerto o medio vivo en el campo de la gracia. O estás en pecado mortal o estás en gracia de Dios. O estás contra Jesucristo o estás con Jesucristo. No hay medio. Estás vivo, sí. Y por un tiempo tienes todavía la oportunidad de arrepentirte, de cambiar, de pedir perdón a Dios. Y Dios te perdonará. Pero una vez muerto, ya no puedes pedir perdón, ya no puedes cambiar. O te fuiste al cielo, aunque sea el purgatorio, aunque sea el limbo, o te fuiste al infierno. Y eso ya no se puede cambiar. Por eso mañana celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. Fiel significa creyente, de los creyentes que ya murieron. No es el Día de los Muertos, eso lo ponen los gobiernos de la tierra. Es el día de la muerte. La muerte, en ese sentido, es Satanás. El culto a la muerte es culto al demonio, es algo diabólico. Y en la fiesta de Halloween ya es su fiesta. Fue una fiesta cristiana, en origen sí, como el carnaval. Fue una fiesta cristiana en origen. El último día que se podía comer carne antes de la Cuaresma, que no se comía carne, 40 días, no se comía carne. Es como los 15 años, que fue la consagración de una muchachita a Dios, a la Virgen Santísima, la consagración de su pureza hasta que llegara al altar, ya sea para ser religiosa o para el santo matrimonio. Pero ahora no. Es una orgía, es una bacanal, es algo pagano. Lo mismo las bodas. Es un sacramento, claro está. Pero se abusa de ese sacramento con borracheras, con bailes deshonestos, con cosas impuras, con enervantes, con el alcohol, con bailes deshonestos. Fue algo santo, ya no lo es. Ni el carnaval, ni Halloween, generalizo, ni los 15 años, ni las bodas, ahora ni las primeras comuniones, ni las confirmaciones. Por el desenfreno de las pasiones humanas, por el espíritu del mundo que se introdujo en la iglesia, por el demonio que jala los corazones. Así, hoy pensemos, no es correcto decir, así, sin puntualizar,
Los que están en pecado mortal siguen siendo miembros de la Iglesia, siguen siendo miembros de la comunión de los santos. Mentira, falso, es un engaño, es lo que ahora se usa, un equívoco, una ambigüedad que te llevará al infierno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.